¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la nueva condena a Jorge Glass en Ecuador con otro notable invitado, Alejandro Vanegas, abogado directamente desde Guayaquil. Alejandro Vanegas, una cálida bienvenida al programa. Qué gusto saludarlos, Jorge, qué gusto saludar a todos los televidentes por el mundo y Latinoamérica especialmente. Alejandro, en días recientes se acaba de condenar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, a 13 años de prisión. Esto por el último de los casos, había sido condenado antes y está cumpliendo una pena de prisión y además una multa muy importante. Cuéntanos tu reacción como abogado de la decisión de esa condena. Bueno, Jorge, en nuestro país hemos tenido lamentablemente casos absurdos, pero este puede ser uno de los más absurdos de toda la historia, no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Se condena a una persona, escuche esto para que entendamos el contexto de la gravedad, se condena a una persona por hacer obras. Se le está condenando a una persona por el delito de peculado por hacer obras, no porque hubo apropiación de fondos, no porque hubo beneficio particular a terceros, sino porque hizo obras que al tribunal y a la fiscalía no le consideraban que eran pertinentes. Pongo contexto para que se entienda. En el año 2016, en abril especialmente, Ecuador vivió un terrible terremoto en el que tuvimos más de 600 personas fallecidas, de manera especial y particular en las provincias de Manabí y Esmeraldas de nuestro país. Como consecuencia de ese terremoto, hubo aproximadamente 1.000 edificaciones que fueron o destruidas o que pues, quedaron muy afectadas entre estas dos provincias de manera especial y particular. En virtud de eso, el en ese entonces expresidente Rafael Correa, por medio de la Asamblea Nacional, presentó y aprobó una ley que era la ley llamada de solidaridad para la reconstrucción y reactivación de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Como consecuencia de esta ley, lo que hubo fue una recaudación especial que permitió poder justamente construir obras. Y para la conformación de esta planificación, el presidente de la República, por medio de la ley, creó una comisión justamente especial que estaba encabezada por el ex vicepresidente Jorge Glass y pues que iba a decidir cuáles eran las obras apropiadas de justamente, reitero, reconstrucción y reactivación. Entre estas obras está, por ejemplo, una que se denomina Parque Las Vegas. Era un canchón, era un terreno vacío, lleno de suciedad, que hoy en día tiene un anfiteatro, que tiene un parque muy hermoso en la provincia de Manabí, y donde inclusive hace pocos días el prefecto sí, de Manabí hizo un festival para que entendamos el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que por esas obras que la Fiscalía y el tribunal posteriormente consideraron que no eran de reactivación, que no eran necesarias y que hubo un impulso para hacer obras que no eran fundamentales para la reconstrucción de Manabí, está condenado Jorge Glass a 13 años de prisión. Es decir, Jorge Glass está condenado en esta condena de días recientes a estos 13 años. Pero ¿qué ha pasado antes que ya estaba condenado? Cuéntanos también ese contexto, por favor. Luego de la salida del expresidente Correa, él mocionó mediante el en ese entonces partido Alianza País a el expresidente Lenín Moreno, uno de los peores presidentes que hemos tenido en la historia de nuestro país y cuyo vicepresidente también fue el ese entonces ex vicepresidente Jorge Glass. Luego de esto inició una serie de actos de persecución judicial terrible contra el ex vicepresidente Jorge Glass, que inclusive en medio del proceso, teniendo medidas sustitutivas, cumpliéndolas,
eh, por diversas circunstancias, se le ordena la prisión preventiva y en el cual ha pasado un calvario de 8 años entre prisión y libertades esporádicas que tuvo. La última se encontraba él, para dar un poco de contexto a nivel mundial, en calidad de asilado en la Embajada de México en Quito, y en la cual el gobierno actual irrumpió la embajada con la finalidad de detenerlo y pues como consecuencia llevarlo nuevamente a prisión, rompiendo por completo con el contexto del derecho internacional. Pero bueno, Jorge Glass durante estos 8 años ha estado inmerso en procesos claramente de persecución política, donde a falta de nuestra independencia la función judicial ha tenido sentencias absurdas. Entre estas, por ejemplo, está la del caso Sobornos, en la cual está sentenciado junto al ex presidente Rafael Correa por esto famoso que se conocerá llamado el influjo psíquico, un proceso en el cual, otra de las sentencias absurdas que le comentaba a nuestro país, en la cual por influjo psíquico se dispuso a autoridades estatales a realizar contrataciones y solicitar sobornos como consecuencia de las mismas. Una situación claramente inverosímil. Pero bueno, hemos pasado en este país 8 años de una persecución política a un grupo de partido político de manera particular y de manera muy especial al ex vicepresidente Jorge Glass con estas sentencias anteriores, siendo la última y la más absurda de todas, la de la semana pasada de manera oral por parte del tribunal, que es denominado el caso Reconstrucción por la Fiscalía, que es el que le comentaba. Ese es el contexto. Jorge Glass tiene aproximadamente 8 solicitudes y disposiciones de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Jorge Glass está en un centro de privación de libertad con las personas más peligrosas de nuestro país. No tiene ningún contexto favorable y a pesar de haber sido amenazado ante su integridad física, él se mantiene en uno de los centros de privación de libertad más fuertes, más graves, más delicados del país. Ese es el contexto del ex vicepresidente Jorge Glass, que evidentemente a nivel nacional ya se valora que es un perseguido político, algo que se lo dijo en reiteradas ocasiones en los años anteriores y que hoy en día pues se evidencia aún más con esta sentencia absurda que les he relatado. Entonces, Alejandro, ahora yo voy a agregar de mi cosecha también para una audiencia internacional y voy a ir todavía un paso más atrás. Acá estamos hablando de un país, Ecuador, en donde antes del 2007 hubo 10 presidentes en unos pocos años. Llega en el 2007 un presidente progresista, un presidente de izquierda, en un país en donde históricamente había manejado absolutamente la derecha y totalmente al servicio de Estados Unidos. Llega en el 2007 un presidente progresista llamado Rafael Correa, gobierna durante 10 años. Todos los índices de la calidad de vida de los ecuatorianos mejoran, la desigualdad mejora, el empleo, la seguridad, el segundo país más seguro de América Latina, mejora el salario, el cuidado de salud, la policía, la seguridad del ejército. Pecado capital para el norte que llegue un progresista y mejore la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Y cuando termina su periodo en el 2017, el presidente Correa, con gran niveles de popularidad, decide nombrar a su primer vicepresidente, porque el segundo fue Jorge Glass, que fue Lenín Moreno, lo nombra como el candidato a la presidencia. En el 2017 hay consenso que Lenín Moreno, un hombre que supuestamente había sido la mano derecha de Correa, llega a la presidencia gracias a la popularidad de Correa y justamente a este movimiento progresista que se llamaba a esa altura Alianza País y buscaba una vida mejor. 6 meses después,
Entonces, de acuerdo al presidente Correa, este señor lo traiciona y se da vuelta como una media. 6 meses después de llegar a la presidencia, convoca a un plebiscito también fraguado, en donde empieza entonces a sancionar o a castigar o a perseguir para desactivar a todo lo que tiene que ver el progresista que lo hizo llegar al poder, el progresismo del presidente Correa, y empieza, como tú decías muy bien, una cacería humana. Acá todos los miembros de lo que se llamó el correísmo, esa justicia entre comillas en el Ecuador, sale la cacería de brujas porque el norte necesita limpiar el progresismo en América Latina y esto es muy malo que haya mejorado la calidad de vida. Este señor Lenín Moreno implementa el neoliberalismo, empieza a dejar atrás todo lo que progresó el presidente Correa y los progresistas, entre ellos Jorge Glass, y entonces empieza a hacer lo que tú acabas de decir, una persecución política, pone la justicia al servicio de sus intereses económicos y hoy por hoy la denuncia es que la justicia en El Salvador se ha transformado en una república bananera. Acá esto es a dedo. Pone una fiscal que se llama Diana Salazar, en donde salió a perseguir justamente a los correístas y ahora, como también el que siguió entonces en este tema de los neoliberales, que es el actual neoliberal Noboa, la pone en Argentina de embajadora, pero esa señora engavetó las acusaciones a los dos presidentes anteriores neoliberales, estamos hablando de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, para salvarlos de todas las denuncias que tenían y pesaban sobre ellos. ¿Es esto, Alejandro, después todo este discurso que hoy por hoy, desde el punto de vista de justicia, ha transformado Noboa al Ecuador en una república bananera? Lamentablemente, la realidad en nuestro país en la actualidad es la de los más altos índices de violencia en la región. Tenemos, lamentablemente, cada mes de este año récord en muertes violentas en nuestro país. La realidad de nuestro país hoy en día es que los servicios de salud, de educación, están por los más bajos niveles, por cuanto las personas no pueden acceder a atención médica, medicinas, y en la educación nuestros niños tienen una alta tasa de deserción escolar. Ese es el país que vivimos en la actualidad en Ecuador, un país donde la justicia se encargó y continúa de perseguir a los opositores políticos y no garantiza la independencia judicial, y donde lamentablemente vivimos estos problemas graves, serios, que en los últimos 8 años ha ido empeorando paulatinamente. Como usted bien dice, Ecuador tuvo 10 presidentes en 10 años, desde el año 1996 hasta el año 2006, en el cual se candidatiza el expresidente Rafael Correa y en el 2007 llega a Carondelet. Él ganó 3 elecciones presidenciales seguidas, reformó el Estado ecuatoriano, sacó a más de 1 millón de personas de la pobreza, construyó obras por todo el territorio ecuatoriano. Y pues evidentemente los servicios de salud, de educación, de vivienda, de una vida digna a todos fueron garantizados de una gran manera, en solo 10 años de cambio. Pero lamentablemente nuestro país, sin perjuicio de las opiniones políticas que pueden haber varias, en vez de seguir un estado de institucionalidad, de garantía para los ciudadanos y los más necesitados, pues hizo todo lo contrario. Se encargó de destruir al Estado como tal, a las instituciones públicas, eliminarlas y pues generar graves casos ya de violencia y de corrupción que han quedado en la impunidad. Ese es el Ecuador de hoy en día, el Ecuador que lamentablemente todavía no sale de este pozo en el cual se encuentra, que es muy delicado. Es muy delicado porque hoy en día se están proponiendo proyectos normativos que son claramente inconstitucionales, se está proponiendo políticas públicas que no resuelven el fondo del problema y que únicamente la justicia
está de servicio en persecución más que de poder sancionar y castigar a las personas que realmente han cometido actos de corrupción. Alejandro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alejandro Vanegas directamente desde Guayaquil. Estamos hablando sobre la reciente nueva condena del ex vicepresidente Jorge Glass en Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alejandro Vanegas, abogado directamente desde Guayaquil. Estamos hablando sobre la reciente nueva condena al ex vicepresidente Jorge Glass de Ecuador. Alejandro, con toda esta justicia, entre comillas, justicia acusada por todos los frentes a nivel nacional e internacional de viciada, ¿cuáles son las opciones para entonces apelar esta condena de los 13 años que le acaban de hacer de Jorge Glass? Bueno, primero en nuestro país, a pesar de lo absurda que fueron anteriores condenas, esto de aquí sí ha levantado mucho debate en relación a la situación de persecución en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Insisto, por lo inverosímil de la acusación, y esto es que no hubo apropiación de fondos, no hubo contratación a personas de manera directa o beneficio personal para familiares o amigos, sino que simplemente fueron obras que no fueron del agrado del tribunal de la Fiscalía. Entonces, en tal sentido, esto ha levantado mucha polémica y debate. Y lo que se aspira es que, como consecuencia del recurso de apelación que se va a plantear luego de la sentencia por escrito que debe notificar el tribunal, la sala de la Corte Nacional de Justicia evalúe esta situación, lo absurdo de la acusación, y pues evidentemente deje sin efecto y ratifique el estado de inocencia del ex vicepresidente Jorge Glass. Él, por las condenas anteriores, en pocos meses debería de estar en libertad. Él ha cumplido la pena en su totalidad, algo que también es claramente muestra de la persecución, porque nunca pudo ser beneficiado de un procedimiento de, acá se denomina régimen semiabierto o abierto, es decir, la posibilidad de cumplir una parte de la condena y posteriormente obtener la libertad. A miles de personas en nuestro país se les beneficia con ese procedimiento, pero el exvicepresidente Jorge Glass lamentablemente no se lo ha hecho. Entonces, si es que esta condena es revocada, el ex vicepresidente Jorge Glass podría obtener su libertad en unos pocos meses, como se lo merece, como nunca tuvo que haber sido privado, y esperemos también el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la comisión, que en reiteradas ocasiones ha expresado su preocupación y ha dispuesto y otorgado medidas cautelares en favor del vicepresidente Jorge Glass, ha solicitado de manera extraordinaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie en relación a la situación para que pueda él estar en un centro de privación de libertad donde no corra riesgo su vida. Nuestros centros de privación de libertad son centros de tratos inhumanos, centros donde en los últimos años hemos tenido masacres carcelarias y el ex vicepresidente Jorge Glass se encuentra en la más delicada de todas, para entender el contexto. Él, siendo un perseguido político, no habiendo cometido ningún crimen violento, está en el centro de privación de libertad más grave y delicado de todos. Abogado del diablo, Alejandro. Acá estamos hablando de un presidente, el hijo del hombre más rico del Ecuador. Estamos hablando de Daniel Noboa, que llegó al poder hace 1 año y medio en una elección recortada, que llegó directamente a ser partícipe de una reciente elección también denunciada sistemáticamente por grande cantidad de instituciones como un fraude electoral. Los números
no cierran del triunfo que tuvo, es decir, acusado de fraude electoral, acusado de manejar la justicia a dedo, porque si las situaciones son realmente numerosas. Tú recuerdas el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, cómo lo manejó este señor Noboa. Diana Salazar con carta libre, con un cheque en blanco para perseguir al todo correísmo. Y lo que hay consenso también es que en realidad este ensañamiento contra Jorge Glass es el chivo expiatorio del ensañamiento contra Rafael Correa. No lo pueden perseguir a Correa porque tiene asilo político en Bélgica, pero entonces hay que pegarle más duro que nadie a Jorge Glass. Entonces, ¿cómo alguien que nos escucha, Alejandro, puede comprar que este señor acusado de hasta llegar a ser un fraude electoral, hasta haber usado durante su año y medio de gobierno a Diana Salazar, la fiscal, para perseguir a diestra y siniestra a todo el correísmo, este señor va a respetar alguna decisión de alguna corte internacional? Si no respeta, por lo menos la denuncia es nada de lo que pasa desde el punto de vista jurídico en su país. ¿Cómo convences a alguien que nos escucha que sí, realmente va a haber justicia y la apelación internacional va a tener un efecto? Esperemos que, como consecuencia del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya siendo la más alta corte que tenemos en el sistema interamericano de derechos humanos, esta medida no tenga oídos sordos por parte del gobierno nacional. Un gobierno que lamentablemente hasta la actualidad no ha establecido políticas públicas en relación a los más necesitados de nuestro país o para eliminar la criminalidad, sino que únicamente ha procurado tener popularidad. Y eso lamentablemente ha empeorado los problemas sistemáticos que tenemos en nuestro país. Esperemos que también la Administración de Justicia pueda abrir los ojos y pueda obtener la independencia judicial que merece todo país que quiere un desarrollo verdadero, y pueda nuevamente evaluar esta absurda acusación y pueda ratificarle la inocencia al ex vicepresidente Jorge Glass. Esperemos que nuestro país pueda entender la delicada situación que vivimos, la precaria situación que vive, y que pueda unirse en búsqueda de un país mejor. Nosotros como Ecuador en estos últimos 8 años estamos peor en todos los índices que usted y todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica puedan entender. En salud, en educación, en criminalidad ha aumentado, en trabajo ha empeorado, en vivienda se ha limitado por completo los servicios de vivienda, en pobreza ha aumentado los índices de extrema pobreza y pobreza. Es decir, Ecuador en estos 8 años ha empeorado en todo sentido. Y lamentablemente nuestro país no puede continuar así, porque es una situación que se puede volver irreversible. Debe entender que las políticas públicas en favor de los más necesitados son necesarias para que este país pueda salir adelante, para que pueda haber esa igualdad en comunidad, en comunión de todos, y que podamos pues nuevamente ser un país de progreso. Eso es lo que esperamos, Jorge. Alejandro Vanegas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la gentil invitación. Un gusto compartir con usted.